Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de redacción. Yo soy Miss Nadia y el día de hoy aprenderemos un nuevo tema y muy divertido. Se trata de el cuento. ¿Quién no ha leído un cuento en su vida? Seguramente has leído los clásicos como Los Tres Cerditos, El Patito Feo, Blancanieves, La Sirenita, La Cenicienta, La Caperucita Roja y otros más. Pues, ¿qué es el cuento? El cuento es un relato de hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y espacio determinado. Puede ser real o imaginario. Ahora, vamos a leer la siguiente información. Tenemos que el cuento infantil posee algunos elementos, como lo son los personajes, el tiempo, el lugar y el narrador. ¿Qué son los personajes o quiénes son los personajes? Los personajes son aquellos que realizan las acciones. Dice que tienen diversas características físicas y psicológicas. Por ejemplo, en el cuento de La Caperucita Roja tenemos a los personajes, sobre todo la principal personaje en este cuento viene a ser la Caperucita. Luego viene la abuelita, el lobo y el cazador. Y cada uno de ellos tiene una característica física y psicológica. Luego tenemos el tiempo en que sucedieron estos hechos, ¿no? Por ejemplo, el presente, el pasado y futuro. Generalmente vamos a encontrar en los cuentos el tiempo de la siguiente manera, cuando dice érase una vez, o era de mañana, o hace muchos años, hace mucho tiempo. Entonces ahí ya nos está indicando cuál es el tiempo en que sucede esta historia o este cuento. Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja sucede en un tiempo pasado, ya que cada vez que leemos este cuento aparece o se inicia con la frase había una vez, ¿no? Luego tenemos el lugar donde se dan los hechos. En este caso, estamos tratando del cuento de la Caperucita Roja. Los hechos se desarrollan en un bosque, ¿no? Y lo podemos encontrar también de la siguiente manera. Por ejemplo, en un lejano reino o muy cerca a la playa. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta dónde se desarrolla la historia. Y luego tenemos el narrador. El narrador es quien cuenta la historia. En este caso de la Caperucita Roja, el narrador se encuentra en tercera persona, ya que cuando leemos este cuento, el cuento narra de la siguiente manera, ¿no? Había una vez una niña que se llamaba Caperucita. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que el cuento se encuentra narrado en tercera persona. Si estuviera en primera persona, el cuento diría así: yo me llamo Caperucita, voy a la casa de mi abuelita. Entonces ahí está en primera persona. ¿Cuáles son las características del cuento? Dice que el cuento es un texto narrativo breve. No es muy extenso el cuento, es algo breve. Presenta pocos personajes. Se desarrolla en un mundo fantástico. Transmite un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de este cuento de la Caperucita Roja? Es que los niños no deben hablar con extraños, ¿verdad? Luego tenemos la estructura que se desarrolla en 3 momentos: el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio presenta a los personajes y la situación inicial. Por ejemplo, cuando leemos el cuento de la Caperucita Roja, dice: Caperucita Roja
iba a la casa de su abuelita por el bosque para llevarle unas galletas, leche, porque estaba enferma. Entonces ahí ya nos está presentando a los personajes, en este caso a Caperucita y a la abuelita. Luego tenemos el nudo. El nudo presenta la situación problemática. Por ejemplo, el nudo en este cuento sería que el lobo la engañó y la llevó por el camino más largo. El lobo llegó antes que la niña, se comió a la abuelita y se disfrazó de ella y esperó a Caperucita Roja. Entonces ahí está el problema. Y luego tenemos el desenlace, que presenta el final de la historia. Por ejemplo, Caperucita llegó y cuando descubrió que era el lobo disfrazado, corrió gritando. Entonces el cazador llegó, mató al lobo y sacó a la abuelita sana y salva. La abuelita y su nieta le invitaron a merendar como agradecimiento por lo que había hecho. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido este tema y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.